Y hemos empezado la semana pasada una serie que le llamamos como niños, como niños. Y sé que no alcanzo a terminar hoy, porque hay bastante material, o sea que lo terminaré la siguiente ocasión que esté como niños. Entonces, por eso les dije que en la próxima vez que me corresponda enseñar, estaré hablando acerca de la última parte de esta serie. Vayan conmigo, por favor, al libro de San Mateo 18, verso 1 al 5. San Mateo capítulo 18, verso 1 al 5. ¿Estamos todos ahí? San Mateo capítulo número 18, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Señor, gracias te damos esta noche por esta palabra maravillosa, Señor. Oh Dios, cómo es de difícil, Señor, cómo cuesta, mi Dios, ser niño, volver a ser niño, pensar como niño, ser como un niño sencillo, frágil, humilde, creer como niño, amar como niño. Y tú nos hablas en tu palabra de la necesidad de regresar, para que de esa manera podamos obedecer, de esa manera podamos ser fieles, de esa manera podamos hacer las cosas maravillosas y sobrenaturales. Tú mismo dijiste cuando oraste al Padre que habías escondido las cosas soberanas, poderosas de los sabios entendidos y las había revelado a los niños, a los que maman. Dijiste, de ellos es la fortaleza. En ellos estableciste el principio de la verdadera alabanza, Señor, en los niños. Así que oro, amado Espíritu Santo, que te glorifiques a través de esta hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero, por favor, también que me acompañen al capítulo 18 del libro de San Lucas, versículo 15 al 17. San Lucas capítulo 18, verso 15 al 17. Dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? Les reprendieron. Pero permítanme hacer un paréntesis. ¿Para qué traían los niños? Para que los tocase. Qué interesante. Quiero hacer una connotación especial en esta expresión. Traían los niños al Señor para que Él los tocara. Y ahora nos vamos a detener a entender, a comprender un poquito la razón por la cual un padre o unos padres traían sus niños al Señor para que Él los tocara. Lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron, ya lo leí. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no, ¿qué dice? No entrará en él. Cuando uno observa el ministerio de Jesús, se caracterizaba por algo interesante y era tocar. Jesús era un tocón, pero de esos tocones buenos,
de esos que al tocar producían un cambio en la gente, producían un milagro, una sanidad, una transformación. Esos toques que al tocar la gente sacaba sonrisas, sacaba lágrimas, la amargura, la tristeza, la soledad, la depresión se iba cuando Jesús tocaba a alguien. Los endemoniados eran tocados y los demonios tenían que huir. Jesús tocaba el lugar de la enfermedad y esa enfermedad salía, se iba. Los estados de ánimo eran transformados por un toque del Señor. Aún aquella mujer que un día dijo, tan solo si tocar el borde de su manto, en la versión original se dice fleco. Los maestros, solo los maestros de la ley, en su manto, en las partes finales del manto tenían unos flecos, unas borlas. De cada fleco pendían diferentes borlas, como decir los católicos su rosario, la camándula, que tiene borlas o bolitas. Y cuando un maestro se sentaba a enseñar, usaba sus borlas para recordar los versos que había memorizado y para enseñar. Y cada borla tenía un significado. Pero había algo interesante, que en esta mujer que sabía quién era Jesús, porque había escuchado todo lo que él estaba haciendo y vino desde una región apartada para que ese hombre hiciera algo en ella, porque recuerda que esta mujer tenía flujo de sangre, ¿cuántos años? 12 años con flujo de sangre. Y ella cargaba una situación especial. Primero, tenía que decir en su pecho, soy inmunda. Cualquier persona, y en este caso si fuera mujer, que tuviera flujo de sangre no podía vivir dentro de la comunidad. Lo segundo, su padre la desheredaba. Y si la enfermedad del flujo venía cuando ella estaba casada, legalmente daba para que el esposo le diera la carta de repudio. Aparte de eso, ella vivía fuera de la comunidad, no se le prohibía vivir dentro de la comunidad, por lo tanto vivía en la mendicidad total, repudiada, rechazada, por 12 años cargando dolor. Y dice el texto que ella había gastado en médicos todo lo que tenía. Y antes dice el texto que antes le iba peor. ¿Conocemos el texto o no? ¿Recuerdan? Y ella dijo, ¿por qué hago esta recreación de recordar esta enseñanza? Porque ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Por qué no tocaba el manto? ¿Por qué no tocaba a Jesús? Ustedes recuerdan que la multitud estaba por llegar a la casa de Pedro y la multitud se avasalló, adelante y atrás, a los lados, no dejaban pasar. Y esta mujer, como pudo, por detrás de Jesús vino y tocó una borla, un fleco del manto. ¿Por qué no tocó el manto? Porque todos los que veían, si ella tocaba el manto, lo hacía a él maldito e inmundo. Y entonces podría ser apedreado él mismo y ella también. Por lo tanto, ella sabía que su fe era tan inmenso que por lo menos su borde, el tocar el borde de su manto no lo iba a contaminar a él, pero su fe le alcanzaría para que tocando ese borde, ese fleco, ella podría sanar. Entonces, diga conmigo, un toque es suficiente. Y todo esto tiene que ver con los niños. Niños que Jesús quería tocar. ¿Cuánta gente Jesús tocó con diversas enfermedades? Tocó a los ciegos, tocó a los leprosos, tocó a la suegra de Pedro, creo que la embarró. Tocó a la suegra de Pedro, tocó un paralítico, en fin, podría quedarme mirando textos, amados hermanos, de la gente que Jesús tocó. Entonces dijimos que traían los niños a Jesús para que los tocasen. O sea, parecía que los padres de esos niños conocían el valor de un toque
de Jesús a ellos. Parecía que en ese contexto judío el hecho de que los padres tocaran los hijos era muy importante, porque eso produce afirmación, seguridad emocional. ¿Sí? Por ahí leí en estos días de un psicólogo muy famoso el poder de un abrazo, lo que significa abrazar a una persona, pero con verdadero sentido del abrazo, con pureza, con amor, con respeto, y lo que esto puede producir en la emocionalidad, en la parte cerebral, lo que esto libera para el tema de la felicidad. El toque, cuando el toque viene de un corazón correcto. Ahora, los discípulos, ¿qué hacen cuando traen a Jesús? Dice que lo reprenden. ¿Por qué lo reprenden? Porque pareciera que los niños llegan a interrumpir a los grandes. Pareciera que los niños se hacen molestos para los grandes. Y en muchas sociedades los niños se vuelven molestos para los grandes. Parece que los niños interrumpen el ciclo de vida de los grandes. Parece que los niños estorban los planes de los grandes. Parece que los niños de alguna manera desnudan la dureza, la crueldad, la amargura, el odio de muchos de los grandes. Por lo tanto, algunos se incomodan con los niños. Les conté la semana pasada la historia como a mí me incomodaban el ruido de los niños en la iglesia, que saltaran, que brincaran, que molestaran. Pero a veces uno tiene que convertirse en padre para entender por qué es que los niños son así, porque que también uno fue niño. ¿Verdad que sí? Ahora, permítame llegar a la parte importante del mensaje esta noche para entrar en algunos principios o puntos. ¿Qué podía producir el toque de Jesús en estos niños? ¿Alguien me podría ayudar? Sanidad. ¿Qué más? ¿Cómo? Sabiduría. ¿Qué más? Inteligencia. ¿Qué más? Libertad. ¿Qué más? ¿Qué más produciría el toque de Jesús en esos niños? ¡Wow! Marcarlos, darles identidad y darle destino. Y creo, ya vamos para allá, Esteban, porque ese es uno de los puntos. Creo que es lo que los niños de todas las generaciones, amados hermanos, necesitan: identidad y destino. La mayoría de los niños en todas las generaciones, ¿cómo nacen? En contextos disfuncionales, producto del pecado, adulterio, fornicación, noche de copas, noche loca, noche de drogas, niños maltratados, niños abusados, niños rechazados, niños abandonados. Se estima que escasamente el 11%, escuchen este dato, 11% de los niños que nacen con una relativa seguridad de su identidad. Solo el 11% tienen un hogar relativamente estable, donde hay un hombre y hay una mujer, casados o por lo menos conviviendo como una familia estable. El 11% donde los niños relativamente han sido deseados, han sido esperados, han sido programados para engendrarlos, han sido bien recibidos al nacer, han sido protegidos, cuidados en la niñez. Pero el 89%, que es el dato general, no. Y usted y yo seguramente provenimos o somos parte de ese 89%. Ausencia de papá, una mala paternidad, maltrato, abuso, abandono. ¿Es cierto o no es cierto? Pregunto. ¿Nos pasó así? ¿Nacimos así? ¿Crecimos así? Y crecimos con una cantidad de vacíos. Así llegamos a la edad de jóvenes y adultos. Estos papás son sabios que traían a los niños a Jesús para que Él marcara un diseño, para que Él cambiara con ese toque su historia. Porque no olviden, toda persona que Jesús tocó fue transformada.
Toda persona que Jesús tocó fue transformada. La mujer samaritana, María de Magdala, el endemoniado gadareno, el ciego Bartimeo, María, la hermana de Lázaro, Lázaro. Todo ser humano que Jesús tocó cuando estuvo vivo, cuando vivió en esta tierra, fue transformado, fue sanado, fue restaurado a la imagen real, con el diseño real. Estoy viendo una serie, les mencioné esta semana, creo que fue ayer, creo que en la clase de liderazgo, que me tiene, mis amados, apasionado. En inglés se llama The Chosen, en español Los Elegidos. Descárguelo, está en la aplicación, escriba así en inglés, Los Elegidos, en español, o The Chosen, aparece la aplicación en inglés, The Chosen, ¿sí? Las historias de Jesús con la gente. Y me marcó, bueno, muchas me han marcado, pero ese hombre que estaba en el estanque de Betesda, ¿recuerda cuántos años? 8 años, esperando, 38 años que se movían las aguas, esperando, intentando entrar a las aguas y que no podía. Cuando Jesús llegó a ese hombre fue una cosa, mis amados, cómo lo tocó y cómo este hombre fue transformado. Su vida fue transformada, impresionante. Si toca a un hombre, amados hermanos, y lo transforma, ¿cuánto más toca a un niño y lo transforma proyectándole su identidad y su destino? Por eso, en esta introducción que hice un poquito larga, amados hermanos, hay que entender que hay que ser como niños. En otras palabras, permítanme recordar unas palabras que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, cuando eras adulto, joven, tú ibas y venías, salías o entrabas, pero cuando ya seas viejo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Otro te va a llevar. En otras palabras, se comienza la vida siendo guiados por alguien, un adulto, un padre, y se termina la vida siendo guiado por alguien joven o adulto, guiándolo. Y eso es lo que Jesús le quiso decir a Pedro. En otras palabras, casi hay que volver a regresar a la niñez. Y no se da cuenta que los ancianos, y para allá vamos todos, los adultos mayores después de los, yo no quiero estar cerca de mi edad porque, ¿cómo hermano? 80 hermano, para que me queden 20 por lo menos, 21 por lo menos hermano, de sentirme joven todavía. Sus comportamientos pareciera que vuelven a ser como niños, ¿sí? Las pataletas de los niños, la manera de pensar de niños regresa y se requiere de un adulto que los cuide, que los ayude, que los guíe, que los instruya, que los regañe, que los exhorte, porque pareciera que ya solos no pueden, ¿cierto? Ahora, hablamos la semana pasada acerca de que hay que cuidar como niños, hay que disciplinar como niños, y hoy quiero detenerme en 2 puntos más. Hay que perdonar como niños. Y leímos el pasaje en Mateo 18, 21 al 35, si por favor me acompañan. Mateo capítulo 18, 21 al 35, y aprovecho para recordarles que este pasaje, este capítulo 18 de San Mateo, mire conmigo los títulos que tiene. ¿Quién es el mayor? Ocasiones de caer, parábola de la oveja perdida, cómo se debe perdonar al hermano, los 2 deudores. Todos esos pasajes que parece que fueran independientes y temas aparte, tienen un solo tema, y es los niños. Como niños, el trabajo, el tratamiento que se debe tener con los niños. Y hablando de los niños,
Miremos por favor el versículo número 21. Alguien que lo lea, por favor. Veces 7. Ok. Jesús quiere que nos parezcamos a un niño para perdonar. Noten lo descabellado que Jesús está haciendo. Y perdónenme la expresión, suena un poco fuerte, pero es descabellado para la cultura que era, y la ley que decía ojo por ojo, diente por diente. Eso decía la ley. Pero la tradición de los ancianos había tomado ese texto y lo había ampliado hasta 3 veces. O sea, los fariseos y los escribas habían decidido hacerle una ampliación a ese texto de la ley, de ojo por ojo, diente por diente, de darle la posibilidad a una persona que se equivoque solamente hasta 3 veces, y a la tercera vez, ¿qué hay que hacer? Cobrársela a papá. Y noten lo que Pedro dice, ¿sí? Recuerden, ¿ustedes de qué está hablando el Señor? ¿Cómo se debe perdonar? ¿Cómo se debe perdonar? Y les enseñé la semana anterior el proceso para reconciliarnos. ¿Verdad que hablamos la semana pasada? ¿Sí recuerdan? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Ve y cuéntale el chisme a otro, fue que dijimos la semana pasada. No, busca a tu hermano y él y tú solito reconcíliense. Es el sentido del versículo. Porque lo que anhela el Señor cuando hay discusión, diferencias, ofensas entre uno u otro, independientemente de quién vengan las ofensas, ¿qué es? La reconciliación, las buenas relaciones. Es lo que le importa a Dios, que estemos bien. ¿Sí? Y en ese contexto entonces dice Pedro, bueno Señor, entonces ¿hasta cuánto perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta cuánto dijo Pedro? La ley decía ojo por ojo, diente por diente. La tradición de los ancianos, ¿qué decía? No, 3 veces decía la tradición. Pero Pedro quiere ir más allá de la ley y de la tradición. ¿Y cuál es el número que pone Pedro? Hasta 7. Uy, qué Pedro tan generoso. ¿Cuántos de ustedes han perdonado 7 veces? Ah, no. Les prometo que más de una vez. Ah, pero le perdonó a este uno, a este otro 7. No, ahí no está hablando de 7 gentes diferentes. ¿De cuántas personas está hablando? La misma persona, el hermano que peque contra mí, dice Pedro, Señor, a esta muchacha tengo que perdonarla que me la haga 7 veces. Porque usted perdona a una persona 1 vez, 2 veces, 3 veces de pronto. Y se cansó de perdonar. Pero si miramos cuántas veces y a cuánta gente usted ha perdonado en la vida, ¿pasó por 7 o no pasó por 7? Pero estamos hablando de la misma persona, mi hermano que peque contra mí. ¿Hasta 7? ¿Y qué le dice Jesús? No, Pedro, yo no te he dicho hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Bueno, ¿cuánto es 70 por 7? ¿Cómo? Ah, sí, la matemática lógica fundamental de primero de primaria es eso, 490. Pero Jesús no está diciendo, multiplique 70 por 7 para que perdone a ese hermano esa cantidad de veces. ¿Ustedes saben literalmente qué es lo que Jesús está diciendo? Está diciendo 70 veces 7. O sea, multiplique 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70 y por 70. ¿Cuánto le da? O 7 a la 70, lo mismo. O 70 a la 7. Eso significa literalmente 70 veces 7. En otras palabras, frente a esa declaración que Jesús le dice a Pedro,
¿Hasta cuánto se debe perdonar? ¿Qué mensaje es que le está comunicando Jesús a Pedro? Pedro, el perdón es infinito, no importa que te la hagan infinitas veces, siempre debes perdonar. ¿Fácil o no? Por esa razón, Jesús dice, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, deben ser como niños. Y perdónenme lo que voy a decir y va a sonar fuerte. Es posible que cuando Jesús venga por su pueblo, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Aquellos que parecíamos muy santos, aquellos que parece que orábamos mucho, madrugamos mucho, aún hasta la alborada de las 3, comenzando con el pastor. Aquellos que servimos y predicamos, aquellos que hicimos muchas obras para el Señor, es posible que nos vamos a quedar o se van a quedar. Porque Jesús dice, si ustedes no se hacen como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Y para confirmarles lo que les estoy diciendo, simplemente basta que observemos, amados hermanos, la siguiente parábola. Por eso Jesús lo que Él enseña, tiene que reafirmarlo con parábolas, con enseñanzas prácticas, para que ellos comprendan lo que realmente significa ser como un niño. Y dice en el versículo 23, ustedes conocen también la parábola, por el tiempo no lo voy a leer todo. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Le fue presentado uno que le debía cuántos talentos al rey. ¿Cuántos? 10,000 talentos. Y como no tenía con qué pagarle, dice que el rey ordenó venderle a él y su familia y todo lo que tenía. Lo cual ante esta orden, ¿qué hace el hombre? Se postra, se humilla, llora, gime, pide perdón, se arrepiente, suplica misericordia. Dice el texto que el rey fue movido a misericordia, lo soltó. 3 cosas: fue movido a misericordia, lo soltó, le perdonó la deuda y lo dejó ir. 4 cosas. Algún día predicaremos de esas 4 cosas. 4 cosas necesarias para poder perdonar de todo corazón. Misericordia. Perdonar, soltar y dejar ir. Y se fue este hombre feliz porque el rey le perdonó todo lo que le debía. Y en el camino se encuentra un compañero, un consiervo, que le debía ¿cuánto? 100 denarios. Ustedes recuerdan que alguna vez hicimos, hablando de las parábolas de los talentos, ¿cuánto equivale en dinero un solo talento? ¿Alguien recuerda números? 52,000 millones de pesos. Multiplique eso por 10,000. Ahora, un denario es lo equivalente al valor de trabajo de un día, de un asalariado, de un campesino, un denario. O sea que lo que este hombre le debía a este que tenía la deuda grande eran 100 días de trabajo, 100 denarios. Si miramos el mínimo de hoy, ¿cómo está el mínimo? Como a 40 y casi 50,000 pesos. Le debía como 450,000 pesos, un poquito menos, por una deuda exponencialmente incalculable. Y cuando este hombre vio a su consiervo, ¿qué dijo? Dice que lo agarraba del cuello y le decía, págame lo que me debes. ¿Y qué hizo ese consiervo? Y lo mismo, se postró, se humilló, pidió, lloró, suplicó misericordia. ¿Y qué hizo el hombre? Lo echó a la cárcel. Ahora, voy a lo que quiero llegar, hermanos. Dice que los amigos vieron lo que este hombre hizo y le refirieron al Señor, al rey, su mala acción. Y el rey lo llamó, toda esta deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debiste tú también hacer lo mismo y tener misericordia de tu consiervo? A este hombre, échenlo
donde los verdugos hasta que perdonen, hasta que pague toda la deuda. No olviden que es una parábola, pero la parábola no olviden que es una ilustración basada en un principio eterno. ¿Cómo comienza la parábola? ¿Recuerdan? ¿Cómo comienza la parábola? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a, y coloca una historia de la vida real para aplicar un principio espiritual y eterno, de tal forma, oíganme, de tal forma que es real, que el que se revele, por decirlo de otra manera, a perdonar de todo corazón sus ofensas a quienes les ofendan, está en riesgo de no irse con el Señor. Por eso es importante revisarnos. ¿A quién usted no puede perdonar? Usted le dice, no, yo ya olvidé eso, no se preocupe. Pero ¿cómo está la relación con esa persona? ¿Está igual? Usted puede mirar a los ojos a esa persona que le hizo daño y lo puede ver con amor, con los ojos de Jesús. Usted puede volver a abrazar. Usted puede volver a confiar en esa persona que le traicionó, que le hizo daño. ¿Cierto que cuesta? Y ahí está el valor de lo que significa ser un niño. Juan, la semana pasada usé el ejemplo de Juanita. Vamos a Cagona. ¿Cuántas veces le has cascado a ella? Nalgadas porque se pone así como de malcriada. ¿No? Ah, no, hermano, está fallando, hermano. Yo sí le pegué a mi hijo varias veces con la varita del amor. Teníamos una varita, como dice la Biblia que hay que hacer. Y no una vez, muchas veces. Y le explicaba, lo sentaba en mis piernas, le decía cuánto lo amaba, pero que su conducta tenía que corregirlo. Y pau, pau, pau. Y le calentaba esa cola más bueno. Lo hice varias veces. Y mi hijo cuando comenzó a crecer le daba rabia. Pero adivinen el rato que hacía mi hijo. Ellos se olvidan. O a uno como padre, esos culicagados tan hermosos que quebró allí, que hizo aquí, que hizo acá. ¿Uno qué hace con los niños? Ya pasó y no se guarda, porque es un niño. Y el niño, todas las veces que el papá la embarre, el niño lo va a perdonar y lo va a ver como su papá. Y tristemente por eso que los perversos abusan de los niños. Porque los niños son tan sencillos que así le estén haciendo daño, perdonan. Impresionante, aunque marquen su identidad. Y solamente siendo niños podemos perdonar de todo corazón. Porque los adultos, amados hermanos, nos cuesta perdonar. Porque los adultos racionalizamos. Los adultos llevamos el historial de lo que me hicieron. Los adultos nos quedamos con el recuerdo. Los adultos no dejamos, como dice el Señor, que echa nuestros pecados al fondo de la mar o simplemente deja que las aguas se los lleven. Los adultos no. Por eso, como dije ahora, el día que Jesús venga, nos vamos a llevar sorpresas. De verdad, se los digo de todo corazón. Y por eso Jesús quería enseñarnos, hay que ser como niños para perdonar. Y por eso coloca a uno en medio de ellos y los toca. Porque cuando Jesús toca, póngame atención, cuando Jesús toca, está liberando el corazón de la carga. Cuando Jesús toca, está liberando el corazón del odio, de la amargura. Cuando Jesús toca, está sanando el alma. Cuando Jesús toca, está borrando recuerdos dolorosos. Cuando Jesús toca, sana las heridas. Yo no sé si ustedes me están escuchando. Por eso, usted y yo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido tocados por Él hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Le da la gloria a Dios o no? Amén. Y si usted siendo tocado por el Señor, determina dejar de ser niño para seguir perdonando, como Jesús dice que hay que perdonar, y más bien mantiene una actitud de adulto, hermano, puede ser que usted y yo, o alguno de nosotros, nos podamos quedar en la cárcel con los verdugos,
por no querer perdonar. Ustedes recuerdan quién tuvo la actitud de niño y la actitud de adulto, el hijo pródigo o el hermano mayor. ¿Cuál de los dos tuvo la actitud de niño? El menor fue el que la embarró, hizo hasta para vender, discúlpeme la expresión, pero volvió a ser como niño, llorando vino a su casa, arrepentido, suplicando misericordia, y el padre lo recibió, porque se hizo niño nuevamente. Pero ¿qué le pasó al hermano mayor? Estaba en la fiesta, no quiso entrar, lleno de dolor, de ira, resentimiento contra ese hermano. ¿Se hizo niño? No. ¿Quiso entrar a la fiesta? No. ¿Se perdió? Sí. Es una parábola. Pero no olviden que una parábola es una enseñanza que viene de arriba para revelar el corazón de muchos pródigos, pero sobre todo el corazón de muchos hermanos mayores. Mire, esto no va a ser hereje lo que voy a decir. Teológicamente es correcto como lo voy a decir. Esa historia del hijo pródigo está ahí en la Biblia, no por el hijo pródigo, sino por el hermano mayor. Porque en el mundo los hermanos mayores que los menores. En el mundo hay más gente como ese hermano mayor que racionaliza, que lleva cuentas, que recuerda, que juzga, que critica, que señala, que se incomoda, que se amarga. Hay más gente así que como aquellos que un día han estado perdidos en la vida, vinieron a Jesús y sus vidas cambiaron correctamente. Por eso, mis amados, los niños, ¿qué es lo que hacen? Los niños nos revelan, los niños nos desnudan nuestras falencias. Los niños nos desnudan nuestras debilidades. O si no, los niños se preocupan con decir, ah, sí, yo lo vi. Los niños dicen la verdad. Una vez salimos con mi esposa para un viaje en Armenia y dejamos a un chico en la iglesia. Le dijimos a la hermana, a los papás que nos lo prestaran para que se quedara en nuestra casa cuidando. Y entonces mi esposa le dijo, la nevera queda esto, coma tranquilo, haga de comer, no se preocupe. Y entonces cuando llegamos, como a los 2 o 3 días, cuando ella fue a hacer algo para cenar porque llegamos tarde, la nevera, hermanos, gomela, pelada ese muchacho, un muchacho se había devorado esa nevera, hermanos. Un pelado como 16 años. Y entonces ella dice, amor, mira, y dijo el nombre, este muchacho se comió todo, nos dejó sin nada. Eso fue un viernes tal vez. Domingo en el culto. Vemos a la hermana Esperanza, la mamá del muchacho, y sale Juan David. Hermana Esperanza, su hijo es el colmo, se nos comió toda la nevera. Esos son los niños. Las faltas para ellos son tan sencillas. Ellos no son como usted y como yo, que a veces extrapolamos, sobredimensionamos una falta y la llevamos a los extremos, y por esa razón es que los conflictos se hacen mayores. Por esa razón son los divorcios, las peleas, las violencias. Por una cosa menor se vuelve una cosa monstruosa. Y quería compartir con ustedes esta noche, hermanos, este aspecto de ser como niños. Que se quede en su corazón esta noche. Si usted es como niño para perdonar, tiene entrada directa al cielo. Tenga la garantía que Dios le dará entrada al cielo. Termino recordando la parábola. Un hombre debía 10,000 talentos al rey. ¿Cuánto valía eso? ¿Esa deuda la podía pagar? Impagable. Ahora, haciendo la aplicación de este texto bíblico, de esta porción bíblica, es literalmente esto. La deuda que Jesús pagó por usted y por mí es como esos 10,000 talentos. No había con qué pagar esa deuda. Era tan grande esa deuda que usted y yo estamos separados de Dios por causa de esa deuda llamada nuestros pecados. Por causa de esa deuda. Por causa de esa deuda usted y yo
vamos o íbamos para el infierno. Por causa de esa deuda, usted y yo éramos enemigos de Dios y sin esperanza. Por causa de esa deuda éramos hijos de ira, de desobediencia. Por causa de esa deuda estábamos atados a este mundo, llenos de pecado, de concupiscencia, malditos, enfermos emocional, física y mentalmente, por causa de esa deuda. En otras palabras, ¿con qué usted pagaría esa deuda? ¿Qué daría usted por pagar para entrar al cielo? Nada, nada, absolutamente nada en esta tierra vale lo que vale la cancelación de esa deuda. Y un día el rey va a cobrar la deuda y va a encontrar que este joven Sebastián perdonó a su consiervo 100 denarios, la suya está cancelada, venga derecho mío. Porque la deuda que alguien tiene conmigo, no importa el nivel de lo que me haya hecho, no importa lo monstruoso que a usted le parezca, aunque hay cosas muy terribles. Pero delante de Dios, la deuda que tenemos entre los hombres por nuestras faltas y pecados es como esos 100 denarios. Delante de Dios no es nada. Por eso, Él manda que seamos como niños para que podamos perdonar esas deudas pequeñas. Porque solamente siendo como niños, usted va a poder volver a ver a alguien que le ha hecho daño con ese amor. Con ese amor, con esa misericordia. Usted va a poder soltarlo. Usted lo va a poder dejar ir libre. Usted lo va a poder sacar de la cárcel. Y sobre todo va a poder disfrutar de nuevo una relación especial con esa persona. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, hermano?